Buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos a un día más de actividades. Hoy es 19 de noviembre del 2020. Vamos a verificar qué tenemos para hoy. Vamos a ver. Ok. Excelente, excelente. Ahora sí, muy bien. Podemos empezar entonces. Bien, comenzamos con una pregunta. Tal vez usted tiene algún familiar que corte cabello, que ponga uñas. Buenos días, profesor. Buenos días, María José, que haga muebles. Buenos días, profesor. Buenos días, Luisito. Que pinte, que sea estilista, barbero, que haga artesanías. ¿Nadie? Que corte cabello, que pinte uñas. No, nadie. Ok, ok, no hay ningún problema. Pero, ¿y conoce si el trabajo de estas personas? Sí, es muy importante también, ¿no? Es muy importante, sí. Imagínese si no hubiera personas que se dedicaran a cortar el cabello. Tendríamos que cortarnos nosotros mismos. Lo cortaríamos mal. Y realmente yo no soy bueno con la tijera. Claro que sí, no soy bueno con la tijera. O cuando vamos a las ferias y usted ve todas esas artesanías bonitas que hay, ¿no? Esas pinturas, llaveros. Buenos días, profe. Buenos días, sombreros y muchas cosas, ¿no? De hecho, ese trabajo de artesano es realmente muy importante y forma parte de nuestra cultura también. Entonces, debido a eso, la guía nos presenta esta actividad. Menciona la actividad número 4, costumbres y tradiciones de nuestros antepasados. También hace referencia a tradiciones de artesanos y a tradiciones de nuestras personas mayores, lo que ellos vivieron. Entonces nos menciona, ¿puedes leer por favor, William? Mediante una entrevista a personas mayores se puede llegar a saber la historia de las costumbres y tradiciones de nuestros antepasados. De nuestros antepasados, sí, sí. Ok, ¿y qué tal? ¿Está de acuerdo con lo que dice allí? ¿Con lo que nos leyó William? ¿Sí? Sí. Y, ok, ¿y qué cosas ha aprendido de sus personas mayores acerca de costumbres y tradiciones de nuestros antepasados? Por ejemplo, ¿qué se hacía antes que ahora ya no se hace o se hace de una manera distinta? ¿O qué no se hacía antes y ahora sí se hace? ¿Qué cositas recuerda de eso? Costumbres, tradiciones. Dentro de las costumbres está la comida también, festividades, creencias. La Semana Santa antes no se podía jugar, ahora Ah, sí. ok, ok. Un gran Salía a ejemplo. jugar, a divertir en la calle, en el parque. Ahora solo es pura tecnología. Tecnología. Ok, muy bien. ¿Alguien más que desea aportar con una idea acerca de este tema? Algo que usted recuerde de una persona mayor que le haya enseñado.
de una persona querida. No. A ver, cuente. Antes había guerra y ahora no. Correcto, correcto. Antes sí, Ecuador tuvo algunas guerras. Es cierto. Gracias, Erika. Muy bien. Muy bien, sí. De hecho, eso podemos hacer, ¿no? En la Mediante... Semana Santa No se podía. no se podía jugar, sino que se quedaban ahí sentados, no escuchaban música, ahora hacen todo eso. Sí, es correcto. Interesante. Interesante que lo sepa, Carlos. Muy bien. Excelente. ¿Quién le ha contado de eso? Mi abuela, Su abuela. Ok, muy bien. Vamos a la siguiente, ¿ya? Entonces tenemos claro, sí, sí podemos hacer, conocer acerca de nuestras costumbres y tradiciones de hace varios años, entrevistando a personas mayores. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que haremos? Vamos a la siguiente diapositiva para mostrar cuál es el siguiente paso que nos dice la guía. A ver, vamos a esperar que colabore. Un segundo. Ok, ahí la tenemos. ¿Qué nos menciona? ¿Puedes leer, por favor, Carlos Lor? ¿cuál? Lo de color negro. Ya. Conserva con tu familia Conversa. o las personas adultas que estén a, a tu, a tu alrededor sobre costumbres y tradiciones de nuestro antepasado. De nuestros antepasados. Ok, gracias, muy bien. Entonces, eso es lo que haremos hoy. Vamos a conversar con nuestros familiares, con personas adultas, acerca de costumbres y tradiciones de nuestros antepasados. Recuerden, no necesariamente esa persona es tan mayor, pero ella sí tuvo contacto con una generación anterior, ¿verdad? Es más probable que esa persona conozca de alguien mucho mayor que asimismo le haya transmitido, le haya contado acerca de costumbres y tradiciones. Eso es lo que queremos obtener hoy, esa información. Muy bien, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros específicamente? Nos va a ayudar leyendo, por favor. Aquí tenemos a Milena. Milena, ayúdanos por favor leyendo. Escribe en tu cuaderno los datos más importantes de las conversaciones con tus familiares. Excelente, gracias Milena. Sí, se acompaña, creo, el dibujo, ¿no? Sí se acompaña, ¿verdad? Con ¿Sí? lo que tiene que hacer usted. Sí, ok. Muy bien, entonces, si usted es bueno con el dictado, hoy día lo tendrá que hacer mucho mejor. Porque cuando las personas hablan acerca de las costumbres, tradiciones, cosas del pasado, déjeme decirle que se van de largo. Entonces usted tiene que escribir lo más rápido posible para toda esta información valiosa, dejarla por escrito. Necesitamos hacer eso. Muy bien. Entonces, siendo esto así, después de escribir en su cuaderno los datos más importantes que nos mencionó Milena, tenemos que hacer un siguiente paso. ¿Podrías leer de qué se trata, Lucía Pauta? ¿Cuál es el siguiente paso? Dibuja en una hoja una costumbre y una tradición que llamen tu atención cuando converses con tu familia. Después, ponle color. Debes ser muy creativo. Muy creativo. Guarda tu trabajo en la caja protocolo. Excelente, gracias, Lucía. Entonces, mire, o más bien escuche. ¿Qué nos mencionó Lucía? Debemos dibujar, no pegar, no pegar figuras. En esta ocasión no es válido. Dice dibuja. Pero son dos cosas. Una costumbre y una tradición que llamen su atención después de haber conversado con su familia.
De todos esos datos que usted reúna, tome una costumbre y una tradición y los representa en un dibujo. Ahora, ¿qué es una costumbre? ¿Qué es una tradición? Bueno, vamos a verificarlo en el diccionario. Entonces vamos a poner, define costumbre. Vamos a ponerle así, define costumbre. Muy bien, tenemos el significado. Le vamos a pedir por favor a Luisito. Luisito, buenos días. Ayúdanos por favor con el significado, el número 2, este de aquí. Práctica habitual de una persona, animal o colectiva. Eso, muy bien. Es una práctica habitual de una persona, animal o colectividad, es decir, un grupo de personas. Por ejemplo, podría ser, le pongo así, como fuera una práctica habitual, podría ser que en el pasado sus familiares hayan consumido siempre un tipo de dulce. Puede ser, por ejemplo, el dulce de higos y que le digan, ¿sabes qué? Todos los días viernes comíamos dulce de higo con queso. ¿Alguien ha comido dulce de higo con queso? ¿Nadie? ¿Nadie? Es muy bueno. Es bueno. ¿Milena? ¿No? ¿Nadie? Ok, entonces mire, si lo hacían constantemente, eso es una costumbre. ¿Ya? Si lo hacían constantemente. O por ejemplo, digamos, todos los sábados nos reuníamos a comer arroz con menestra. Esa es otra costumbre, si lo hacían habitualmente. Muy bien, regresemos acá y vamos a ver qué es una tradición. Vamos a pedirle a San Google, solo es una broma de decirle San Google por si acaso. Y le vamos a decir que nos defina qué es una tradición. Esta de aquí. ¿Podrías ayudarnos, por favor, con la lectura, Valentina? Donde está aquí el número 2. Esto de aquí. ¿Qué es una tradición? Costumbre, composición, jerarquía, Literaria. literal, doctrina, etcétera, que se comunica, se transmite o se mantiene de generación en generación. Eso, gracias, Valentina. Muy bien. Entonces, miren, ¿no? La costumbre era algo o es algo una acción que se repite constantemente. Ahora, la tradición es esa costumbre o una costumbre, pero que se va dando de generación en generación. Por ejemplo, la Navidad, digamos, algunas personas tienen la tradición de armar juntas los arreglos de todo lo que tenga que ver con esta festividad. Esa es una tradición, el hecho de reunirse todos los años para hacer estos arreglos. Gracias, gracias. Buen ejemplo, Erika. Muy bien. Entonces allí lo tiene, ¿no? Costumbre, práctica habitual de una persona, animal o colectividad. Y tradición es esa costumbre o una costumbre, pero que se transmite o se mantiene de generación en generación. Justo entró quien necesitábamos. Espérenme un segundo, vamos a verificar. Romina, buenos días. Romina. Romina Vera, buenos días. Hola. Hola, Romina, buenos días.
Esperen un segundo. Romina, activa tu audio, ten la bondad. Aquí ya está con nosotros. Buenos días, Romina. Buenos días. Está la invitada. Pregunto. ¿Mm? ¿Sí está? Mi abuelita. Ajá. Ah, ya, espérese. Ok. Ok. Muy bien, entonces recuerden, ¿no? Teníamos que hacer una entrevista y vamos a ponerlo en práctica. Aparte de que usted le pregunte a sus familiares, la abuelita de Romina ha tenido la gentileza de ayudarnos con una entrevista. Entonces, previamente ya se seleccionaron a 2 estudiantes para que hagan estas preguntas. Luego le haremos estas de acá. Muy bien, entonces regresemos. Vamos a configurar esto de otra forma, vista del hablante. Vista del hablante. Ya, ahí estamos. Ahora, esperemos solo un momentito que ya viene. Te voy a decir. Aló, Hola, señora, buenos días. buenos días, ¿sí? Buenos días. ¿Cómo está hoy? ¿Cómo está? Bien. Bien, qué bueno, qué bueno. Mire, hoy día tenemos en la materia de ECA entrevista. Entonces aquí los chicos van a entrevistar a personas adultas acerca de costumbres y tradiciones que teníamos o que existían hace tiempo. Entonces, recuérdeme por favor su nombre, disculpe. Julia Gamboa Ponce. Señora Julia. Sí, ya, perfecto. Mire, aquí Doménica Guerrero le va a realizar una pregunta. Doménica. Buenos días, mi nombre es Doménica Guerrero. Mi pregunta es, ¿en qué lugar del Ecuador pasó su infancia y juventud? ¿En qué lugar del Ecuador pasó aquí? Perdón que no le escuché. ¿Puedes repetir, por favor, Doménica? ¿En qué lugar del Ecuador pasó su infancia y juventud? ¿En qué lugar del Ecuador pasaste tu infancia y juventud? Mi infancia fue en un pueblito que se llama Junquillar. Ecuador. Sí, pues aquí no, o sea, Junquillar, parroquia, Cantón Urbinajado, eso. Salitre. Muy bien, muchas Aló. gracias. Sí, le estamos escuchando. Ah, ya. No se preocupe. Erika Lema, la segunda pregunta. Buenos días, señora Julia. Mi nombre es Erika Lema. Ahora le voy a hacer mi pregunta. ¿Cómo era el trato de los jóvenes hacia las personas mayores? Los tratos de los jóvenes hacia las personas mayores. Yo hasta ahora no he tenido todo muy bien. En su juventud, ¿qué recuerda acerca del trato de los jóvenes hacia las personas mayores? Ah, en mi juventud. Excelente. ¿Alguna anécdota Sí, que nos quiera porque contar acerca de eso? no, ninguna. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. La Ya. siguiente, William, ¿puedes hacer la tercera pregunta, por favor? Saludando y realizando, por favor. Buenos días, mi nombre es William Zambrano. ¿Cuáles costumbres y tradiciones recuerda? Costumbres y tradiciones de Junquillar.
Ah, tradiciones. O sea, los bonitos recuerdos, las fiestas patronales, los desfiles, todas esas cosas. Sí, pues la fiesta de parroquialización cuando hacían, todavía siguen haciendo. La ¿Cómo, reina, el reinado, cómo eran esas fiestas? muy bonitas. ¿Qué había? A detalle, si es que nos pudiera ayudar. Sí, había desfiles, había después ya del desfile, orquestas que iban a tocar y la gente iba con su familia a bailar y disfrutaba. Y todo era muy bonito porque pasaban en familia y todo era tranquilo, pero ahora ya no se puede hacer eso. Ok, muchas gracias. Y una consultita. Y esos son por supuesto, del lugar, ¿no? Y a la Sí. interna en familia, algo que recuerde acerca de festividades, de costumbres que tenían de su familia. Bueno, cuando era, por ejemplo, era la Semana Santa, ahí era que se celebraba la Semana Santa en familia y se hacían las 7 comidas, que mi papá tenía de costumbre hacer 7 comidas en ese día precisamente, y nada de bulla. Nos levantaban a las 6 de la mañana a rezar, nos tenían rezando a veces hasta el mediodía. Todas las oraciones y la Biblia teníamos que rezar nosotros y leer la Biblia. Los hermanitos que ya leían, eso leían a los pequeños que no sabían leer. Y pasamos todo ese día, desde el día anterior, por ejemplo, Jueves Santo ya era, mi papá decía, desde el día jueves ya no hacía bulla, nadie tenía que hacer bulla hasta el día domingo de resurrección. Esas eran las bonitas costumbres que yo, todavía tengo ese recuerdo, pues que era muy bonito. Lo mismo para Navidad, el nacimiento del niño Jesús, me enseñaban las costumbres de nuestros padres, pues que ese día era 24, era la Nochebuena, el día de Navidad, celebrarlo en familia. Y el que pues tenía, pues le daba su regalito a su hijo, y el que no, pues tenía que conformarse con lo que había. Esas eran las bonitas costumbres que yo las he palpado y se las encamino a mis nietos, porque ya mis hijos también todos son grandes y ahora tengo nietos y los nietos les converso las cosas. Ya, perfecto, muchas gracias. Luisito, creo que querías comentar algo. Tal vez tienes alguna pregunta para la señora Julia. ¿Y cómo celebraba el carnaval? El carnaval, esa era otra fiesta, que esa sí no me gustaba a mí, pero la celebraban así con agüita, con polvo y globos, y como a mí no me gustaba, yo no salía. Nunca me ha gustado ese carnaval. Achote ponían, harina, todas esas cositas así, pero no me gustaba, porque ya le digo, no, conmigo no me gustaba eso, andar embarrado. Yo hasta miedo le tenía a eso. Esa es la fiesta que menos me gusta. Ok. Si alguien desea realizar una pregunta, puede hacerla, por favor. O si no, yo hago una pregunta que tengo en mente. ¿Alguien Mi desea? mamá me contó Ok, Luisito. que ella jugaba carnaval con otros. Y algunos llegaban mojados, otros manchados, otros con huevos lanzados. Y si no salías, te iría a buscar. Ok, sí, es correcto. Señora Julia, mire, no sé si es algo común, pero en la interna de las familias, las mamás son tan creativas, ¿no? De que incluso a veces se inventan comidas, se inventan recetas.
Tal vez en En su la- familia también pasaba eso. el tiempo del carnaval. Ok. O, No, recetas de comidas. Tal vez recuerda sí, alguna claro. receta que se hayan Ajá. inventado en su familia. Claro, por ejemplo, mi mamá, por ejemplo, hacía las tortillas esas de camote, tortas de camote que ella le encantaba hacer, esa mazamorra que se llama mazamorra, aquí no sé, en otro lugar no sé cómo le dirán, el del choclo. Eso nos hacía, comidas, por ejemplo, ella si tenía, por ejemplo, con un verde, ella decía, podemos hacer maravillas con una comida, decía. Hacemos un raspadito de verde con queso, con leche y huevitos, qué rico que quedaba. Y hiciera un pollito hornado, bien sazonado, bien aliñadito, y eso era lo que ella nos enseñaba siempre. Y eso nos encantaba a nosotros. Las sopas, por ejemplo, de un caldo de bola, que eso nos enseñó a hacer muy bien. Eso es lo que yo recuerdo. Ya, no, sí, está perfecto, estamos aprendiendo mucho. Muy bien, tenemos otra pregunta, ya así para poder finalizar. Abner, ¿podrías Ya. hacer la última pregunta, por favor? Abner. Está nervioso. Con confianza, tranquilo. Salude y hágale la pregunta, por favor. Buenos días, mi nombre es Abner Mayorga y ¿qué mensaje quisiera darle a los niños? A los niños, ¿cuál es el mensaje? A estos niños de aquí, sí. Por ejemplo, que sigan nuestras costumbres, que la crianza de antes, sobre todo, es maravillosa. Y según los padres también, cómo los hayan educado. Porque yo realmente tuve unos maravillosos padres que me educaron por el bien, por el buen camino, sobre todo pues las buenas costumbres tenerlas, porque siempre mi padre nos decía que si uno tiene buenas costumbres, llegará a ser también un padre para la eternidad, como quien dice, para el que llegue a tener su familia después en adelante, también tendrá que educarlo como nos educaron a nosotros nuestros padres. Y yo siempre sí estoy muy agradecida con Dios por haberme dado unos padres muy maravillosos, me educaron muy bien, nos enseñaron buenas costumbres y, y eso uno también tiene que seguir hacia adelante por sus hijos y por sus nietos y por los que vengan los bisnietos. Esa es la muy buenos consejos que nos daba. Sobre todo, decía él, la honradez, la humildad nos enseñaron. Y eso es lo muy bonito que yo tengo todavía de mis padres. Buenas costumbres. Que pues si usted educa a su hijo, va a tener frutos. Eso es lo que yo le doy ese mensaje a los niños de ahora. Seguir nuestras costumbres y que siempre estén pues al lado de su papá, porque el papá y la mamá es la mejor persona que los puede guiar. El resto nadie, y sus profesores. El resto nadie. Ya hasta luego. Ese es el buen camino que la confianza que uno tiene con su papá y su mamá, pues, y cuando, pues, a veces, si no hay esa confianza en la casa, imagínense, no, pues, los chicos, ¿a quién van a confiar? Ese es un mensaje para mí, para los niños. Ya, perfecto. Muchas gracias, señora Julia.
creo que todos estamos muy agradecidos por su tiempo, por compartir con nosotros acerca de su experiencia. Creo que sí le quieren agradecer a la señora Julia. Sí, ¿verdad? Activen el Gracias. micrófono. Sí. Gracias. Claro, muchas gracias. Gracias. Bueno, Si no los puede ver, hay unos emojis ahí de aplauso, de corazoncito, de pulgar arriba. Todo, señora Julia, le indico. Aquí ya. Erika Lema le hace un pulgar arriba, Luisito le hace un emoji de aplauso. Ah, ya. Carlitos Lor, uno de corazoncito. María José también, Oscar, Natalie, William, uno de aplauso. Muchas gracias, Ya. señora Julia. Bueno, Muchas ya gracias. muy bien, ya muy bien. Nos pasa con... Mírame, y no le he Ajá. contado todo sobre el carnaval de mi mamá. No le he contado todo. Ok, bueno, tiene que contarnos, Luisito, entonces. Ya. Mi mamá me contó que ¿Qué había le pasó unos a Andreina? Muy bien, que muchas había gracias, un señora Julia. camión. Bueno, A ver, cuéntenos, Luisito. Nos quedamos con usted. Me dijeron que había unos chicos que estaban en un camión y había con vales grandes. Y si te veía, que te echaba lo que había dentro del vale. Ay, mire. Ok, entonces tengan presente esto, por favor. Voy a comenzar a resaltar de morado para que se puedan guiar. Recuerden, por favor, tenemos que realizar primero la lectura de las diapositivas. En este caso no es tanto. Entonces nos tomará menos tiempo. Debe realizar la entrevista, los dibujos y las preguntas que utilizamos aquí también le pueden servir. Entonces, si usted desea, puede hacer la entrevista a su familiar con estas preguntas de aquí. Vamos a resaltarlas de color morado, ¿ya? Muy bien. ¿Alguien que desea agregar algo al tema de hoy? ¿Le gustó lo que hicimos? Pero creo que estuvo bonito, ¿no? Estuvo bonito. No hay, no hay nada de verde. Ok, esa es buena pregunta. No, hoy no hay nada de color verde. Hall se fue a dormir hoy día. Ya. Ok, todo de color morado. Muy bien. Recuerde, entrevista y nuestros dibujitos, lo mejor posible. Arriésguese a ver qué tal le sale. Profe, yo no sé dibujar. No sabe dibujar. Bueno, nadie nace sabiendo. Entonces, vamos a hacer nuestro Yo mejor soy esfuerzo. profe. Ok. ¿Tienen alguna pregunta, por favor? No. Yo sí sé dibujar, pero difuminado. Ok, perfecto, perfecto. ¿Valentina? Yo no sé dibujar, profe. Ok. Yo ¿Valentina también algo? sé dibujar, pero cuadriculado. Sí, ok. Valentina algo me parece que quería preguntar. No hay que grabar. Valentina. También se puede sacar copia ¿Copia de qué? Disculpa. de los dibujos. No. Mira que dice dibuja, no dice pega. Dice dibuja. Es de su mano, de su puño y ¿Qué dibujar, perdón? ¿qué hay que dibujar? Bueno, verifique la indicación. Dibuja en una hoja una costumbre y una tradición que llamen tu atención cuando converses con tu familia. Recuerde, primero se hace la conversación, usted escribe los datos más importantes de lo que le hayan dicho acerca de una costumbre y una tradición, usted lo ilustra, lo hace en un dibujo. Por Como ejemplo, el círculo de Bob Esponja. solo es una referencia para que se rían un ratito. Ejemplo. Mire, el dibujo ahí quiere decir lo siguiente: sorprenda al profesor. Eso quiere decir. Si lo vio a Bob Esponja como lo sorprendió, así mismo sorpréndanos usted a todos nosotros con sus dibujos. Dibujando un círculo. No, un círculo no. Casi, Luisito. Muy bien, entonces, si no tenemos más preguntas, tenga la bondad y active su camarita para poder sacar una captura, ¿ya? Por favor, muy bien. Ahí nos están enseñando en pantalla un conejo cuadriculado. Muy bien.
Muy bien, entonces, mientras van activando, vamos contando. 1, 2 y 3. A ver, vamos otra vez, perdón. 1, 2 y 3. Ok, les comparto la pantalla. Vamos a verificar qué tal salimos. Ahí está. Muy bien. Eso es todo. Ya les paso las imágenes al grupo. Y muchas gracias por su atención. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Chao, profe. Chao. profe. Chao. Profe, le digo algo. Claro, Chao, diga. profe. Chao, chao, Romina. Muchas gracias. Pensaba que era un conejo de Profe, verdad. hasta mañana. Hasta mañana. ¿Pensaba que era un conejo? De verdad. De verdad. No, es Doménica que nos enseñó un dibujo de un conejo. Ah, es que yo no lo vi. Sí. Yo solo escuché conejo. A ver, ¿Dónde puedo revisar? Doménica, habla, por favor. Lo que pasa es que vas a salir en pantalla. Di, hola, les presento mi dibujo. Ay, ya lo vi. Ya lo vio, excelente, entonces. Muy bien. Es cuadriculado, sí. Muy bien, nos vemos mañana. Muchas gracias. Chao. Chao. Chao, profe.